Evangelio de hoy. Jueves 4 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 7, versículo 21 y del 24 al 27. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente, que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa. Pero no se cayó, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio, que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y fue grande su ruina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La diferencia profunda entre decir y vivir. Cuando Jesús habla de que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino, introduce una verdad que desarma cualquier apariencia exterior de religiosidad y obliga a mirar el corazón con una sinceridad que pocas veces nos permitimos. Esta enseñanza rompe la ilusión de que basta con pronunciar palabras espirituales o tener gestos piadosos para estar realmente del lado de Dios. Aquí se abre un espacio que invita a examinar la intención real, la coherencia interior, la manera en que la fe se encarna en acciones y decisiones diarias. Jesús no rechaza las palabras, pero deja claro que la voz que lo invoca no tiene sentido si no nace de una vida que busca lo que Él quiere. No basta con saber orar, ni con decir frases bellas, ni con sentir emoción espiritual. Lo que verdaderamente transforma es vivir conforme a la voluntad divina. Y esa voluntad se expresa en el amor, en la justicia, en la honestidad, en la compasión y en la fidelidad del corazón. Esta diferencia entre decir y hacer marca el verdadero camino del discípulo. Porque solo quien une palabra y vida puede llamarse coherente ante Dios. La obra interior que construye una casa firme. Jesús compara al que escucha sus palabras y las pone en práctica con un hombre que edifica su casa sobre roca. Esta casa no es solamente una metáfora del proyecto personal o familiar, sino también una imagen profunda del interior humano, de ese espacio secreto donde viven las convicciones, los valores, los miedos, las heridas y los sueños. Construir sobre roca implica un proceso consciente, paciente y profundo. Supone revisar los cimientos, limpiar aquello que está flojo, romper lo que está torcido, y fortalecer lo que puede sostenernos cuando lleguen tiempos difíciles. Esta edificación interior no se logra de un día para otro, porque requiere responsabilidad, sinceridad y disciplina para dejar que la palabra de Dios penetre y transforme. Cada vez que se elige perdonar, aunque duela, se coloca una piedra firme. Cada vez que se actúa con verdad, aunque cueste, se profundiza el cimiento. Cada vez que se ama sin esperar nada, aunque el corazón quiera cerrarse, se refuerza la estructura. Así se levanta una vida sólida, no por fuerza propia, sino por apertura a la acción divina que moldea desde dentro. Cuando las tormentas prueban lo que somos, las lluvias
Los vientos y las crecidas que golpean la casa hablan de las pruebas que sacuden la existencia. Conflictos, rupturas, enfermedades. Pérdidas, crisis interiores. Decepciones, silencios de Dios. Momentos donde la fe se tambalea. Y las seguridades humanas se deshacen. Jesús no dice que la casa sobre roca no será golpeada. Por el contrario, asegura que también recibirá la tormenta. Esto revela una verdad que nos libera de expectativas falsas. Creer no evita el dolor. Amar no impide la adversidad. Obedecer no garantiza una vida sin desafíos. Lo que cambia es el resultado. La casa fundada en la voluntad de Dios permanece estable, aunque tiemble. Resiste aunque parezca frágil. Se mantiene en pie porque su estabilidad no depende de lo exterior, sino de la profundidad del fundamento. Frente a la tormenta, quien vive unido a Dios descubre que, aunque el corazón llore, no se rompe. Aunque las fuerzas disminuyan, no se destruye. Aunque la noche parezca larga, no es el final. La resiliencia nace de esa roca interior que se ha formado en la vida cotidiana, en la fidelidad del día a día, la fragilidad invisible de construir sobre arena. El hombre que construye sobre arena no lo hace por maldad, sino por descuido, prisa o superficialidad. La arena simboliza lo inmediato, lo que aparenta ser suficiente, lo que no exige esfuerzo, lo que depende del momento o del estado emocional. Construir sobre arena es vivir sin raíces, dejándose llevar por impulsos, agradando a los demás, buscando aprobación, cambiando según el ambiente, aceptándolo. Que suena bonito pero sin dejar que transforme. Es creer que basta con escuchar sin comprometerse. Que basta con saber sin practicar. Que basta con emocionarse sin obedecer. La arena puede sentirse cómoda por un tiempo, porque no exige profundidad. Pero el día de la verdad, cuando la tormenta llega, todo lo que parecía seguro se desmorona. Jesús no señala esta caída para condenar, sino para advertir con amor. La caída de la casa sobre arena duele porque revela que aquello que sostenía la vida era frágil, temporal y sin fuerza para resistir. Esta imagen invita a revisar con valentía en que se está apoyando realmente el corazón. La voluntad de Dios como camino de libertad. Cuando Jesús habla de cumplir la voluntad del Padre, no se refiere a una obediencia rígida o temerosa, sino a una respuesta libre y amorosa. La voluntad divina no es una imposición, sino un camino que conduce a la plenitud. Vivir desde esa voluntad significa elegir cada día lo que da vida, incluso cuando implica renunciar a lo que el ego desea. Significa discernir entre lo que alegra a Dios y lo que nos aleja de la esencia más auténtica de nosotros mismos. Esta voluntad se manifiesta como una invitación permanente a crecer, a sanar, a perdonar, a construir paz, a caminar en justicia, a dejar que la luz transforme las zonas oscuras del alma. Quien abraza la voluntad divina experimenta una libertad más grande que cualquier libertad que el mundo pueda ofrecer. Porque deja de vivir para impresionar, para complacer o para huir, y empieza a vivir desde la verdad interior. El corazón como el verdadero terreno de construcción. El Evangelio invita a mirar hacia adentro,
hacia ese espacio donde se decide si se construye sobre roca o sobre arena. El corazón humano es un terreno complejo. Allí conviven luces y sombras, fuerzas y fragilidades, heridas y dones. Jesús no pide un corazón perfecto para comenzar la construcción. Pide un corazón sincero y dispuesto. La roca no se encuentra fuera, sino en Él, en su palabra. En su presencia silenciosa que ilumina, ordena y fortalece. Construir sobre roca significa permitirle a Dios tocar lo que está incompleto y transformarlo. Significa renunciar a las máscaras. Abandonar la doble vida. Dejar a un lado la apariencia religiosa y abrazar la autenticidad. Esta construcción interior es un proceso que se da con paciencia. Porque cada ladrillo que se coloca es una decisión de fidelidad. Un acto de humildad. Un gesto de apertura a la gracia. Las decisiones diarias que revelan el cimiento. El Evangelio no habla de grandes eventos, sino de elecciones cotidianas. ¿Cómo se trata a los demás? ¿Cómo se responde ante la injusticia? ¿Cómo se administra el tiempo? ¿Cómo se maneja el enojo? ¿Cómo se actúa cuando nadie está mirando? Cada una de estas decisiones revela si la vida está fundamentada en roca o en arena. Las cosas pequeñas son el laboratorio donde se ensaya la fidelidad real. Allí se ve si Jesús es una palabra repetida o una vida vivida. Allí se descubre si se está siguiendo la voluntad de Dios o la comodidad personal. Quien hace de la cotidianidad un espacio de coherencia, lentamente va edificando una existencia indestructible. Aunque esas decisiones parezcan insignificantes, son las que determinan la estabilidad interior. Cuando las tormentas se presenten, la caída como oportunidad de reconstrucción. Aunque Jesús habla de una gran caída, no lo hace con tono de final irreversible, sino con una advertencia que también permite imaginar la posibilidad del reinicio. Hay momentos en los que la casa interior se derrumba, y ese derrumbe duele profundamente. Pero a veces solo cuando algo cae podemos ver que estaba construido sobre arena. No es un fracaso definitivo, sino un llamado misericordioso a comenzar de nuevo, a levantar una nueva estructura, esta vez con fundamentos firmes. Dios no abandona al que ve su casa colapsar. Al contrario, se acerca como arquitecto compasivo, que ayuda a limpiar, recoger, sanar y reconstruir. El Evangelio no es un mensaje de condena, sino de oportunidad. Donde hubo ruina, puede haber fortaleza. Donde hubo quiebre, puede surgir madurez. Donde hubo dolor, puede brotar profundidad. La verdadera estabilidad que solo Dios puede dar. La enseñanza culmina recordando que la firmeza de la vida no depende de los logros materiales, de la inteligencia, del éxito, del prestigio ni de la fuerza humana. La estabilidad verdadera viene de dejar que la palabra de Jesús atraviese la vida entera. No solo los momentos cómodos. Una persona puede tener mucho y sentirse vacía. Puede tener poco y vivir con una paz inquebrantable. La roca es Cristo. Y cuando la existencia se apoya en Él, la identidad se vuelve invulnerable a los cambios externos. La tormenta deja de ser una amenaza y pasa a ser una revelación. Muestra qué tan profundo está el fundamento. Quien vive desde esta roca descubre una serenidad
que no depende de circunstancias. Y una confianza que ninguna prueba puede robar. La obediencia como acto de amor y no como obligación. Cuando Jesús habla de poner en práctica sus palabras, no propone una moral fría ni un cumplimiento mecánico. Habla de una obediencia que nace del amor, de una relación viva, de una experiencia interior que transforma la mirada. Obedecer no es someterse, sino confiar. Es permitir que Dios enseñe un camino diferente al que la lógica humana sugiere. Es rendirse, no desde la debilidad, sino desde la certeza de que su voluntad siempre conduce a un bien mayor. Quien obedece por miedo construye sobre arena, porque su motivación es inestable, cambiante, dependiente del momento. Pero quien obedece por amor construye sobre roca, porque su entrega proviene del corazón, no de la presión externa. Esta obediencia amorosa fortalece la estructura interior y hace que la relación con Dios sea una alianza sólida y no una costumbre vacía. La escucha profunda que transforma el interior. Jesús no solo invita a oír, sino a escuchar. Oír es un acto físico. Escuchar es un acto espiritual. La escucha verdadera implica acoger la palabra en el interior. Dejar que toque las fibras más sensibles. Permitir que cuestione, que ilumine, que revele, que sane. Quien escucha de verdad permite que la palabra le muestre su sombra sin temor. Porque sabe que Dios no acusa, sino que transforma. Esta escucha profunda es como cavar en la tierra hasta llegar a la roca. Requiere tiempo, silencio, apertura y valentía para ver lo que a veces preferimos ignorar. En esa escucha se encuentra el fundamento más firme de la vida espiritual. Porque cada revelación interior es un paso hacia la madurez del alma. La ilusión del control frente al misterio de la vida. Construir sobre arena suele relacionarse con querer controlar todo basándose en las propias fuerzas. Se cree que se tiene el dominio total del trabajo, de la familia, de las emociones, del futuro. Pero la vida, con su misterio, demuestra una y otra vez que no somos tan fuertes como pensamos. Las tormentas llegan sin avisar. Los vientos golpean cuando menos se espera. Y las aguas crecen incluso cuando se ha hecho todo bien. Por eso Jesús invita a dejar de confiar únicamente en uno mismo y a confiar en Él. La roca representa la capacidad de reconocer que no somos autosuficientes, que necesitamos a Dios para sostenernos. Esta humildad, lejos de hacer débil al corazón, lo vuelve invencible, porque lo libera de la angustia de tener que cargar con todo. Construir sobre roca es renunciar al control total y entregarse al misterio con una fe madura que sabe que Dios no falla. Las tormentas como maestras de crecimiento. Aunque las tormentas son dolorosas, también son maestras silenciosas que revelan verdades escondidas. Un corazón sin cimientos puede vivir engañado por mucho tiempo, pensando que todo está firme. Pero cuando llegan los vientos fuertes, se hace evidente donde había estabilidad y donde solo había apariencia. Las tormentas muestran que parte de la vida estaba construida sobre roca y que parte sobre arena. Revelan relaciones débiles, proyectos superficiales, motivaciones confundidas, caminos que ya no llevaban a la verdad. Aunque duela, esta revelación es un regalo.
Porque permite corregir el rumbo y volver a edificar. Quien atraviesa una tormenta con fe no sale igual. Sea más sabio, más humilde, más consciente, más libre. La tormenta no destruye al que está cimentado en Dios. Lo purifica y lo fortalece. La autenticidad como forma de avanzar hacia la luz. Construir sobre roca implica dejar atrás la doble vida. Esa separación entre lo que se dice y lo que se vive. Jesús invita a la autenticidad. A la transparencia, a no esconder detrás de palabras espirituales una realidad interior que necesita ser transformada. No hay nada más liberador que vivir en coherencia, sin tener que sostener máscaras. La autenticidad simplifica la vida. Da paz al corazón y abre espacio para que Dios habite con mayor profundidad. Cuando se vive desde la verdad interior, las decisiones se vuelven más claras, los caminos más nítidos, las relaciones más sinceras. La autenticidad permite que la luz divina llegue hasta los rincones más ocultos del alma, iluminando, ordenando, unificando. Quien vive desde la autenticidad construye un corazón sólido porque no se divide. No se fragmenta. No se traiciona. La necesidad de detenerse y revisar los cimientos. Muchas veces la vida avanza tan rápido que no se da espacio para preguntarse en qué se está fundamentando la existencia. Jesús invita a pausar, a mirar hacia adentro, a revisar los cimientos. No para generar culpa, sino para fortalecer lo que ya existe y transformar lo que amenaza con derrumbarse. Esta revisión interior no es un acto de debilidad, sino de sabiduría. Reconocer que hay partes construidas sobre arena es el primer paso para cambiar. Dios no pide perfección, pero sí sinceridad. Revisar los cimientos es un acto de amor hacia uno mismo y hacia Dios. Es ponerse frente a la verdad y decir: aquí necesito roca, aquí necesito sanación. Aquí necesito renunciar a lo superficial. Aquí necesito crecer. El tiempo como elemento de maduración espiritual. La construcción sobre roca no se logra de inmediato. Requiere tiempo, perseverancia, constancia. Las grandes obras no se edifican a prisa. De igual forma, el corazón necesita tiempo para sanar heridas, para integrar aprendizajes, para cambiar hábitos, para crecer espiritualmente. Jesús no exige rapidez, exige profundidad. Cada decisión tomada desde la fe añade un ladrillo sólido. Cada acto de misericordia refuerza la estructura. Cada renuncia al ego abre un espacio para la gracia. Y aunque el proceso sea lento, es real. Es firme, es transformador. Quien respeta su propio tiempo espiritual. Quien no se desespera ni se compara. Experimenta una paz profunda porque sabe que Dios está trabajando pacientemente en su interior. El peligro de vivir desde la apariencia espiritual. La advertencia de Jesús no apunta a quienes luchan sinceramente por vivir su fe, sino a quienes se esconden detrás de palabras piadosas sin dejar que la gracia los toque. La apariencia espiritual es una de las arenas más engañosas. Parece sólida, parece brillante, parece segura. Pero se deshace al primer golpe. Vivir desde la apariencia genera una vida frágil, llena de miedos. Preocupada por la opinión ajena, insegura, inestable. Jesús invita a dejar atrás esa fachada para entrar
En una relación verdadera con Dios. Una relación que no necesita ser exhibida ni aplaudida. Porque se sostiene desde dentro. Quien renuncia a la apariencia comienza a disfrutar de una fe auténtica, íntima, libre. El misterio de la presencia divina que sostiene la vida. Construir sobre roca no es solo un esfuerzo humano. Es también una experiencia sobrenatural. La roca no es una idea. Es una presencia viva, la presencia de Dios en el alma. Cuando alguien decide escuchar y practicar la palabra, Dios mismo se convierte en el arquitecto interior. Él guía, Él sostiene, Él fortalece. Su presencia actúa incluso cuando no se percibe claramente. Como una corriente silenciosa, que continúa sosteniendo la estructura aún en la noche más oscura. Esta presencia es la verdadera fuerza que mantiene en pie la casa del corazón. Aunque uno no la sienta siempre, actúa. Acompaña, abraza, ilumina. Construir sobre roca es, en el fondo, abrirse a esa presencia y dejarse transformar por ella. El llamado a una fe encarnada y no abstracta. La enseñanza de Jesús nos invita a comprender que la fe no puede quedarse en un plano teórico o emocional. Porque una fe sin encarnación pierde su fuerza transformadora y su esencia más profunda. Él muestra que la verdadera relación con Dios no se mide por la intensidad de los sentimientos, ni por la frecuencia de las palabras, sino por la manera en que esa fe se vuelve vida concreta en cada elección diaria, en la forma de pensar, de actuar, de amar y de servir. Jesús revela que no se trata de proclamar grandes discursos ni de tener experiencias espirituales momentáneas, sino de permitir que la fe descienda desde la mente y los labios hasta la conducta y el corazón. Porque solo una fe encarnada se convierte en roca capaz de sostenernos cuando llegan las pruebas más fuertes y las noches parecen interminables. La roca como símbolo de estabilidad emocional y espiritual. Cuando Jesús habla de la roca, no solo se refiere a él como fundamento espiritual, sino también a la estabilidad emocional que brota de vivir desde la verdad y desde una identidad enraizada en Dios. Estar cimentados en la roca significa no dejar que las circunstancias determinen el estado interior. Significa tener un corazón que no depende del clima emocional ni del comportamiento de los demás para mantenerse en paz. Significa poseer una estabilidad que no se tambalea con los altibajos humanos. La roca es constancia. Es coherencia, es equilibrio. Es la capacidad de permanecer firmes aun cuando por dentro haya dudas, cansancio o fragilidad. Porque esa firmeza no nace del orgullo, sino de la humilde certeza de saberse sostenidos por algo más grande que uno mismo. La arena como reflejo de las emociones pasajeras. Así como la roca representa estabilidad. La arena simboliza aquello que es cambiante, emocional, impulsivo, aquello que depende del momento y no tiene raíces profundas. Muchos corazones construyen su vida sobre arena cuando permiten que las emociones gobernantes decidan todo. El amor, el perdón, la fe, la confianza. La relación con Dios y con los demás. La arena se mueve con facilidad. Y de igual modo una vida guiada por impulsos se vuelve frágil, volátil e inestable. Jesús advierte que si la vida se fundamenta solo en lo que se siente en el instante, sin principios firmes, sin voluntad madura,
sin compromiso interior. Tarde o temprano llega. Una tormenta que revela lo débil de esa estructura. La invitación no es a negar las emociones, sino a no dejar que sean el único cimiento del corazón. La importancia de la profundidad espiritual. Jesús nos invita a construir cavando profundamente. Y esa profundidad no es intelectual, sino espiritual. Implica ir más allá de las apariencias. Más allá de la comodidad. Más allá del cumplimiento externo. Para entrar en un diálogo verdadero con Dios donde todo puede ser expuesto. Las fragilidades, los conflictos, los sueños. Los miedos, los pecados. Las heridas y los anhelos más íntimos. En esa profundidad, el alma reconoce que necesita ser transformada. Y que no puede sostenerse sola. La profundidad espiritual implica una apertura radical al amor divino. Una renuncia a la superficialidad. Y una búsqueda sincera de la verdad interior. Solo quien cava hondo encuentra la roca sólida donde se levantan los cimientos de una vida plena. Cuando la voluntad de Dios se convierte en brújula interior. Poner en práctica las palabras de Jesús es hacer de la voluntad de Dios una brújula diaria que orienta cada paso. Esta brújula no engaña, no se confunde. No se altera por las modas ni por las opiniones ajenas. Señala un camino claro. Aunque a veces sea exigente. Muestra la ruta hacia la vida verdadera. Aunque ocasionalmente duela. La voluntad de Dios no es un peso, es un faro. No es una imposición. Es una guía que conduce hacia la libertad y la plenitud interior. Quien permite que esta brújula marque la dirección aprende a tomar decisiones con paz, sin temor. Aun cuando la ruta sea incierta. Porque sabe que detrás de cada indicación divina hay amor, sabiduría y propósito. La tormenta como purificación y no como castigo. Jesús no dice que la tormenta llega para destruir, sino que llega para revelar. Las tormentas que golpean la vida no son castigos divinos, sino procesos que purifican, que fortalecen, que moldean y que muestran en qué parte del corazón falta roca y sobra arena. Cada crisis, cada pérdida, cada dolor profundo, cada noche oscura se convierte en una oportunidad para que Dios reconstruya desde dentro, para que sane lo que estaba herido, para que retire lo que estaba sostenido por ilusiones, y para que edifique algo nuevo y auténtico. La tormenta no es enemiga del creyente. Es maestra de madurez que impulsa hacia una fe más firme y menos dependiente de las circunstancias. Las pequeñas decisiones que consolidan los cimientos. Aunque Jesús habla de una gran casa, la construcción no se realiza con gigantescos muros, sino con pequeñas piedras colocadas una a una. Así ocurre con la vida espiritual. No son los grandes momentos los que determinan la estabilidad interior, sino las decisiones cotidianas. Hablar con verdad, elegir la paciencia. Practicar el perdón, actuar con humildad. Mantener la paz, orar con constancia. Perseverar en el bien aunque nadie lo vea. Cada decisión se convierte en un ladrillo que refuerza la estructura. Es en lo pequeño donde se practica la fidelidad, que más tarde permitirá resistir lo grande. Quien es fiel en lo cotidiano está construyendo sobre roca sin darse cuenta. La incoherencia como grieta del alma. Cuando Jesús advierte que no todo el que dice, Señor,
Señor entrará en el reino. Señala la grieta más peligrosa del alma. La incoherencia. Una vida que proclama a Dios con los labios pero lo niega con las decisiones se vuelve frágil y vulnerable. La incoherencia es como una fisura invisible que debilita lentamente la estructura interna hasta que un día, ante la tormenta, la casa cae. Jesús no busca señalar con dureza, sino despertar una conciencia nueva que lleve a unir palabra y vida, fe y acción, oración y conducta. La coherencia no es perfección, sino alineación del corazón con la verdad que se profesa. Y esta alineación va sellando las grietas para hacer la vida más fuerte. El amor como el cimiento más fuerte. En el fondo, toda esta enseñanza se resume en un principio. El amor verdadero es la roca donde puede descansar toda la vida humana. No un amor emocional, pasajero o condicionado, sino un amor maduro que imita el amor de Dios. Paciente, firme, humilde, generoso, perseverante. Quien ama desde esta profundidad construye con materiales indestructibles. El amor auténtico soporta vientos, lluvias y tormentas. Porque no se basa en sentimientos cambiantes sino en una decisión constante de entregar lo mejor, incluso en medio del dolor. Es este amor el que sostiene, el que restaura, el que vuelve a levantar lo que cae, el que ilumina las noches, el que resiste el fuego de la prueba. La invitación a la sinceridad interior. Jesús nos llama a vivir con un corazón sincero, sin máscaras externas ni palabras que buscan impresionar. Cuando Él dice que no basta con decir Señor, Señor, nos confronta con la tendencia humana a esconder dudas, miedos o contradicciones detrás de discursos religiosos. La sinceridad interior es un acto de humildad profunda, porque implica reconocer que necesitamos ser transformados. Implica admitir que aún hay partes de la vida que se sostienen sobre arena. Implica abrir el alma sin filtros para que Dios pueda trabajar. La sinceridad no es debilidad. Es fortaleza espiritual porque establece una relación auténtica con Dios. Una relación basada en la verdad. Y no en apariencias. Solo desde esa apertura se pueden colocar los cimientos firmes que sostienen la existencia. El discernimiento como herramienta para distinguir roca de arena. Jesús nos muestra que no todo lo que parece sólido lo es realmente. Existen relaciones, decisiones, proyectos, sueños y caminos que aparentan firmeza pero en realidad están construidos sobre arena emocional, sobre impulsos, sobre intereses temporales. Discernir significa aprender a observar el corazón y las circunstancias desde la luz de Dios. Distinguir qué decisiones fortalecen la vida espiritual y cuáles la debilitan. Qué caminos conducen a la verdad y cuáles al autoengaño. Este discernimiento es un don que se alimenta con oración, silencio interior y escucha profunda. Sin discernimiento, la vida se expone al riesgo de invertir tiempo y energía en estructuras que se derrumbarán ante la primera tormenta. La necesidad de renunciar a lo que no edifica. A veces construir sobre roca implica renunciar a proyectos, hábitos, relaciones o pensamientos que no edifican, aunque en apariencia proporcionen seguridad o comodidad. La renuncia es una forma de libertad que permite al corazón soltar lo que lo limita para abrazar lo que lo fortalece.
Jesús invita a dejar atrás la arena que se adhiere al alma. Resentimientos. Orgullos, máscaras, conductas destructivas. Apegos emocionales. Renunciar no es perder. Es despejar el terreno para que la construcción firme pueda levantarse sin grietas ni inestabilidad. Esta renuncia es un acto de confianza profunda, porque implica creer que Dios ofrecerá algo mejor que lo que se deja atrás. La estabilidad emocional que brota de la fe. La casa construida sobre roca es una metáfora poderosa de estabilidad interior. No se trata de no sentir dolor o no atravesar pruebas, sino de que, a pesar de todo ello, el corazón permanece en pie. La fe no elimina las tormentas, las ilumina. La fe no evita el sufrimiento, lo acompaña con sentido. La fe no elimina la incertidumbre, otorga paz en medio de ella. La estabilidad emocional que proviene de una fe bien cimentada es un regalo inmenso, porque permite vivir con serenidad incluso cuando las circunstancias externas son adversas. Jesús nos enseña que esta estabilidad no es fruto del esfuerzo humano, sino de la relación íntima con Dios, que sostiene aún cuando todo parece tambalear. La responsabilidad de cuidar los cimientos. Una construcción sólida no se mantiene sola. Requiere cuidado constante. De igual modo, el corazón necesita vigilancia, atención, oración y revisión continua. No basta con haber construido una vez sobre roca. Es necesario cuidar ese cimiento. Fortalecerlo, renovarlo, protegerlo. Jesús invita a una espiritualidad dinámica, en la que cada día se revisa el estado de los cimientos. ¿Estoy viviendo desde la verdad? Hay áreas de mi vida que empiezan a construirse sobre arena sin darme cuenta. ¿Estoy permitiendo que Dios siga edificando en mí? Este cuidado espiritual es un acto de amor hacia uno mismo y hacia Dios, porque garantiza una vida más firme y más luminosa. La libertad que se encuentra al vivir en coherencia. Cuando la vida se alinea con las palabras de Jesús, surge una libertad profunda y auténtica. La coherencia libera de la tensión entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se muestra y lo que realmente se vive. Esa libertad es un descanso para el alma, porque ya no necesita sostener apariencias ni justificar contradicciones. La coherencia simplifica el camino, hace más ligera la carga, ilumina la conciencia, da claridad y paz. Vivir en coherencia es una forma de caminar sobre roca, porque todo se vuelve más estable, más auténtico, más verdadero. Jesús nos invita a este estilo de vida donde la libertad nace de la fidelidad al bien. La seriedad de vivir en la verdad interior. Cuando Jesús habla de aquellos que dicen, Señor, Señor, pero no realizan la voluntad del Padre, nos invita a entrar en una comprensión mucho más seria y responsable de lo que significa creer. Porque la fe no es una expresión superficial de palabras bonitas ni una emoción pasajera que aparece y desaparece según el momento, sino una decisión interior que transforma la forma en que actuamos, pensamos, elegimos y respondemos ante lo que la vida nos presenta. Y por eso Jesús nos lleva a entender que lo que verdaderamente define a un discípulo no son sus gritos de devoción, sino la autenticidad de su vida.
Y la coherencia entre lo que confiesa y lo que practica. Porque solo cuando se vive en esa coherencia profunda se puede decir que el corazón ha sido realmente tocado por Dios. Y que su palabra ha comenzado a germinar dentro de nosotros de una manera real y fecunda. La obediencia como camino de libertad. Obedecer la voluntad del Padre no significa perder libertad o someterse a un mandato pesado, sino abrir el corazón a una forma superior de existir. Porque cuando Jesús compara al que escucha su palabra y la cumple con un hombre sabio, nos está señalando que la verdadera sabiduría consiste en comprender que Dios nunca pide algo para limitarnos, sino para construirnos, fortalecernos, protegernos y ayudarnos a encontrar un sentido mucho más profundo y estable en nuestra vida. Y por eso cada acto de obediencia es, en realidad, un acto de madurez espiritual que nos va formando desde dentro para enfrentar los vientos, las lluvias y las tormentas de la vida con una estructura interior que no se derrumba porque está sostenida por una voluntad que se alinea con la voluntad eterna de Dios. La fragilidad de edificar sobre el impulso. Jesús también nos advierte sobre quienes escuchan su palabra pero no la ponen en práctica, mostrando que hay un tipo de fe que emociona pero no sostiene, que conmueve pero no transforma, que inspira pero no resiste. Porque muchas personas se acercan a Dios desde la emoción, la búsqueda de consuelo inmediato o la admiración por su mensaje. Pero cuando llega el momento de traducir esa belleza espiritual en decisiones concretas, en cambios reales, en renuncias necesarias, o en firmeza ante la tentación, la casa interior se revela débil, suelta, frágil. Porque fue construida sobre arena. Arena de impulsos, arena de deseos pasajeros. Arena de sentimientos sin profundidad. Y entonces Jesús nos muestra que una fe sin práctica termina inevitablemente desmoronándose cuando la vida exige firmeza. El significado profundo de la tormenta. La lluvia que cae. Los ríos que crecen. Y los vientos que golpean representan esas situaciones inevitables que toda persona enfrenta. Porque nadie puede vivir sin experimentar pérdidas, crisis, incertidumbres, conflictos internos, o momentos donde la estabilidad parece tambalear. Y Jesús nunca promete que no habrá tormentas, sino que la diferencia está en la estructura de quien las vive. Y por eso la tormenta se convierte en una revelación de la verdad interior, porque allí, donde las circunstancias presionan, se revela si la casa estaba apoyada en roca o en arena. Si había fe auténtica o ilusión espiritual. Si había convicción o simple religiosidad exterior. Si había compromiso o mera apariencia. El fundamento de la roca, la vida en Dios. La roca sobre la que Jesús nos llama a construir no es otra cosa que la relación profunda, viva y transformadora con Él. Porque la roca no es una idea. No es un valor general. No es una emoción devota. Sino la presencia del mismo Cristo en la vida de aquel que se abre a Él. Y esa presencia se convierte en estabilidad, claridad, confianza y dirección. Permitiendo que la persona ya no camine según sus impulsos o estados de ánimo, sino según una verdad que permanece incluso cuando todo a su alrededor cambia. Y es esa permanencia lo que convierte
a la persona en alguien capaz de atravesar cualquier dificultad, sin perder la esperanza, la fe, la paz ni el sentido. La tentación de contentarse con escuchar. Muchas veces la vida espiritual corre el riesgo de quedarse en la etapa de escuchar. Porque escuchar es cómodo. Es bonito, es inspirador, es agradable. Pero escuchar no cambia nada si no va acompañado de la decisión interior de actuar. Porque Jesús no alaba a quien escucha, sino a quien escucha y hace. Y esta diferencia marca la identidad de un discípulo verdadero, invitándonos a preguntarnos cuántas veces hemos sentido que Dios nos habla pero no hemos dado el paso de transformar esa palabra en acciones reales, en hábitos nuevos, en rupturas con viejas conductas, en perdones que duelen, en decisiones que cuestan. Y es allí donde se juega la solidez o fragilidad de la casa espiritual que estamos construyendo. La casa como imagen del corazón. La casa de la que habla Jesús es una metáfora del corazón. Ese espacio interior donde guardamos nuestras certezas, nuestros miedos, nuestras convicciones, nuestros deseos y nuestra fe. Y esa casa puede ser amplia o estrecha, fuerte o débil, ordenada o caótica, profunda o superficial. Pero todo depende del tipo de fundamento que hayamos elegido. Porque si el corazón se llena de la palabra, si se sostiene en la oración, si se fortalece en la práctica cotidiana del bien, entonces se convierte en una morada estable y luminosa. Pero si el corazón se construye desde la emoción, la impulsividad, la conveniencia o la apariencia, entonces se convierte en una estructura que aparenta firmeza, pero que ante el primer golpe de realidad se quiebra y se derrumba. El peligro de la autoconfianza desmedida. Muchos construyen sobre arena porque creen que pueden solos. Porque piensan que la vida puede sostenerse únicamente con la propia fuerza, la propia inteligencia o la propia habilidad para planificar. Esta autoconfianza exagerada conduce a una vida interior frágil. Porque la fuerza humana tiene límites. Y llega un momento en que no puede sostenerlo todo. Jesús invita a una humildad que reconoce estos límites y que permite que la gracia divina complete lo que falta. Depender únicamente de uno mismo es como edificar sobre un suelo que parece firme, pero que no resiste la lluvia. Depender de Dios, en cambio, es colocar la propia historia sobre un terreno que no se quiebra ni cede. Aunque los vientos interiores y exteriores soplen con violencia. La palabra como brújula que orienta el camino. Escuchar la palabra de Jesús no es solo leerla o escucharla, sino permitir que ilumine caminos, decisiones y pensamientos. La palabra actúa como una brújula que siempre señala hacia el norte espiritual, evitando que el corazón se desoriente cuando las emociones se agitan o las circunstancias confunden. Cuando Jesús invita a poner en práctica sus enseñanzas, está invitando a que esta brújula interior no se quede apagada, sino que guíe cada acto, cada pensamiento, cada paso. Una vida guiada por la palabra se convierte poco a poco en una construcción sólida. Porque su sentido profundo no depende de los cambios externos, sino de la fidelidad a la luz que proviene de Dios. La firmeza de quien aprende a esperar. Construir sobre roca exige tiempo.
paciencia y una capacidad profunda para esperar. La espera madura el alma. La hace más fuerte, más humilde, más capaz de comprender la obra silenciosa de Dios. Muchas veces la impaciencia impulsa a construir sobre arena, porque lo rápido, lo fácil y lo inmediato seduce más que la profundidad. Pero Jesús enseña que la verdadera fortaleza no se logra de la noche a la mañana, sino a través de un proceso lento, constante, perseverante. La roca se descubre cavando. Y ese cavar es un ejercicio de esperanza activa. Quien aprende a esperar en Dios construye una vida que no se derrumba. Porque la paciencia abre espacio para que la gracia haga su obra. El derrumbe como oportunidad de revelación. Aunque Jesús dice que grande fue su ruina. Esta expresión no debe leerse como condena, sino como advertencia. Y a la vez como posibilidad de reconstrucción. Porque muchas veces es precisamente en el derrumbe cuando la persona descubre su verdadera necesidad de Dios. Cuando se da cuenta de que estuvo apoyándose en cosas frágiles. Cuando comprende que las bases estaban mal colocadas. Y entonces, aunque el derrumbe duela, también se convierte en un momento de revelación. Un punto de quiebre donde finalmente se puede comenzar a construir de nuevo. Esta vez con profundidad, con verdad. Con intención real y con un fundamento que no dependa de circunstancias pasajeras. La llamada a una fe encarnada. Jesús nos invita constantemente a una fe encarnada, es decir, una fe que se vuelve carne en nuestras decisiones, en nuestra forma de tratar a los demás, en nuestras prioridades, en nuestra manera de amar, perdonar, trabajar, servir y enfrentar las dificultades. Porque solo cuando la fe se encarna deja de ser teoría y se convierte en vida. Deja de ser un discurso y se convierte en testimonio. Deja de ser ruido y se convierte en sostén. Y por eso este pasaje del Evangelio es uno de los más directos y desafiantes. Porque nos pone frente a la responsabilidad de decidir qué tipo de discípulos queremos ser y qué tipo de casa estamos construyendo en nuestro interior. El corazón como terreno de construcción espiritual. Cuando Jesús habla de construir la casa sobre roca o sobre arena, nos invita a mirar dentro de nosotros con sinceridad. Porque el corazón se convierte en ese terreno donde erigimos todas nuestras decisiones, emociones, convicciones y sueños. Y es allí donde se determina la estabilidad de nuestra vida interior. Ya que si el corazón está lleno de doblez, de impulsos dominantes, de heridas no sanadas o de miedos que gobiernan en silencio, entonces la construcción espiritual será vulnerable. Pero si el corazón ha sido trabajado con humildad, abierto al diálogo con Dios, disponible para dejarse moldear, entonces la construcción será firme, fuerte y capaz de resistir los embates de la vida, mostrando que la verdadera obra se realiza primero en lo interior y luego se manifiesta en lo exterior. La fortaleza invisible del alma obediente. La obediencia a la voluntad del Padre no es un acto exterior que se hace por obligación, sino una actitud profunda del alma que confía en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros
incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. Y por eso la obediencia espiritual nos da una fortaleza invisible. Una fortaleza que crece cuando renunciamos a hacer nuestra propia voluntad para abrazar la de Dios. Y esa renuncia, lejos de debilitarnos, nos hace más sabios, más serenos, más estables. Porque una persona que vive desde la obediencia interior se vuelve como una casa construida sobre roca. Firme, estable, segura. Capaz de mantenerse en pie incluso cuando la vida lanza vientos que parecen imposibles de soportar. El peligro de una fe emocional sin profundidad. Jesús nos muestra que existe un tipo de fe que entusiasma pero no sostiene, que emociona pero no transforma, que conmueve pero no fortalece. Y esta fe emocional se parece mucho a construir sobre arena. Porque la emoción es movible, cambiante, influenciable por el cansancio, las decepciones o los caprichos del momento. Y quien se apoya solo en lo emocional corre el riesgo de caer cuando la tormenta llega. Porque la fe necesita raíces, necesita profundidad. Necesita convicción, necesita práctica diaria. Necesita decisiones firmes que no dependan de cómo nos sentimos en un día específico, sino de la verdad estable que Dios deposita en el corazón. Y que se vuelve roca sobre la cual todo lo demás se sostiene. El silencio como lugar donde se forja la roca. La roca no se construye en medio del ruido, sino en el silencio interior donde el alma escucha a Dios con claridad. Donde se discernirá si las decisiones que tomamos provienen de la voluntad divina o de nuestros propios deseos. Y por eso Jesús, aun sin decirlo explícitamente, nos conduce a valorar el silencio como parte fundamental de la construcción espiritual. Porque solo en el silencio podemos separar lo necesario de lo superficial, lo esencial de lo pasajero, lo verdadero de lo aparente. Y solo en ese espacio íntimo se forma el carácter interior. Se purifican las motivaciones. Se fortalecen las intenciones. Y se establece la roca firme sobre la cual podremos sostener toda nuestra existencia. El discernimiento que diferencia roca y arena. Muchas veces, en la vida espiritual, arena y roca parecen similares a primera vista. Porque ambas pueden ofrecer una sensación inicial de estabilidad. Pero solo el discernimiento profundo permite distinguir entre lo que parece sólido y lo que verdaderamente lo es. Y este discernimiento se va desarrollando con el tiempo, con la oración, con la experiencia, con el acompañamiento de Dios, hasta que el alma aprende a identificar qué deseos nacen del ego y cuáles del espíritu. ¿Qué decisiones construyen y cuáles destruyen? ¿Qué caminos fortalecen? ¿Y cuáles conducen al vacío? Y por eso Jesús nos advierte que no basta ver, sino saber ver. No basta escoger, sino escoger con sabiduría. Para que cada paso se coloque sobre un fundamento que realmente sostenga la perseverancia como elemento de la roca. Construir sobre roca también implica perseverar. Porque la roca no se forma en un día ni se mantiene firme sin esfuerzo. Y así también la vida espiritual requiere constancia. Requiere volver a empezar cuando caemos. Requiere mantener la oración incluso cuando no sentimos nada. Requiere seguir haciendo el bien incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Requiere confiar en Dios, incluso cuando las respuestas parecen tardar. Y esa perseverancia
que a veces parece silenciosa e invisible. Es la que hace que el alma se vuelva fuerte, sólida y madura. Porque quien persevera, aunque tenga caídas, termina edificando una estructura interior que ya nada ni nadie puede derribar. La diferencia entre creer en Dios y vivir desde Dios. Jesús nos revela una verdad que muchas veces evitamos enfrentar. No basta con creer en Dios. Porque creer puede quedarse en una idea, en una emoción, en una expresión religiosa que no transforma. Mientras que vivir desde Dios implica permitir que Él sea el centro de nuestras decisiones, el criterio de nuestras elecciones, la fuerza que orienta nuestros pensamientos. Y esa diferencia es tan profunda que marca el destino espiritual. Porque hay quienes creen sinceramente pero no han dado el paso de vivir según lo que creen. Y entonces su fe se queda suspendida. Sin raíces, sin dirección, sin plenitud. Y Jesús nos invita a reconocer que la verdadera fe es aquella que se encarna, que se vuelve acción, que se convierte en un suelo firme, donde el alma puede sostenerse y florecer. El autoengaño espiritual que Jesús desenmascara. Cuando el Señor advierte que no todos los que lo llaman Señor entrarán en el reino, está desenmascarando uno de los peligros más sutiles de la vida espiritual. El autoengaño. Ese mecanismo interior donde creemos que estamos bien porque cumplimos ciertos actos religiosos, porque decimos palabras correctas, porque mostramos incluso cierta rectitud exterior. Pero en el fondo evitamos las exigencias más profundas del Evangelio. Y así creamos una ilusión de seguridad espiritual que se desmorona cuando la vida nos exige fortaleza real. Y Jesús nos invita a romper ese autoengaño con humildad, reconociendo que el corazón necesita más que ritos y palabras. Necesita conversión, disponibilidad, sinceridad y una apertura total a la voluntad divina. La roca como símbolo de identidad espiritual. La roca representa mucho más que estabilidad. Representa identidad. Representa saber quiénes somos y en quién nos sostenemos. Porque cuando la identidad interior está fundada en Cristo, ninguna crítica destruye. Ninguna pérdida paraliza. Ninguna incertidumbre consume. Pero cuando la identidad depende de la aprobación externa, de los resultados, de los afectos inestables, de las emociones pasajeras, entonces se vuelve arena que se desplaza con cualquier viento. Y por eso Jesús no nos invita solo a construir sobre él, sino también a descubrirnos en él. A encontrar en su mirada nuestra verdad, nuestra dignidad, nuestra vocación más profunda. Porque es en esa identidad enraizada donde la vida se vuelve verdaderamente firme. La arena del ego y de los deseos desordenados. La arena no es solo un símbolo de fragilidad, sino también de dispersión. Porque representa todo aquello que se mueve sin dirección, que cambia según el clima, que se amontona sin orden. Y así ocurre con el ego cuando gobierna nuestras decisiones. Porque el ego busca lo que agrada, lo inmediato, lo que brilla rápido pero dura poco. Y este ego puede revestirse incluso de espiritualidad. Puede aparentar entrega. Puede disfrazarse de piedad. Pero sigue siendo arena si no está purificado. Y por eso Jesús nos invita
A reconocer cuántas veces construimos desde el ego. Cuántas veces nuestras decisiones nacen del deseo de control. De miedo a perder, de orgullo oculto. Y cuántas veces nos aferramos a esperanzas pasajeras que no tienen la solidez de lo divino. El llamado a la autenticidad total. Este pasaje del Evangelio es un llamado directo a la autenticidad. A vivir sin máscaras. Sin dobles intenciones. Sin palabras que suenan bien pero contradicen las acciones. Y Jesús lo hace no para condenar, sino para liberar. Porque cuando vivimos desde lo auténtico, desde lo verdadero, desde esa coherencia profunda donde la palabra coincide con la vida, experimentamos una paz interior incomparable. Una estabilidad que nada externo puede alterar. Y en ese estado de autenticidad el alma se convierte en casa sólida. Porque ya no depende de la mirada ajena. Ni de las circunstancias, ni de los aplausos. Sino que se sostiene en la verdad interior forjada con Dios. Que es la roca más firme que existe. La importancia de la disciplina interior. Construir sobre roca implica disciplina, implica constancia. Implica un trabajo interior que no siempre es visible ni reconocido. Porque requiere vigilar los pensamientos. Ordenar los deseos, revisar las motivaciones. Corregir actitudes, cuidar el lenguaje. Y esta disciplina no es una carga, sino un camino de libertad. Porque nos ayuda a construir desde la fuerza del espíritu y no desde la impulsividad del momento. Y así cada acto de disciplina se convierte en piedra colocada. En muro levantado, en puerta asegurada. Y al final la persona descubre que esa casa interior, fruto de un trabajo espiritual perseverante, es el lugar donde habita la paz. Que no depende de nada externo. La voluntad del Padre como camino seguro. Jesús nos enseña que la entrada al reino no se logra con discursos religiosos sino con la práctica de la voluntad del Padre, y esta voluntad, lejos de ser un mandato rígido, es un camino seguro. Un camino que ilumina incluso cuando el clima interior se vuelve oscuro. Porque la voluntad de Dios siempre conduce a la plenitud. Siempre lleva a la verdad. Siempre orienta hacia el bien más profundo. Pero a veces nuestra resistencia, nuestro miedo o nuestra falta de confianza nos impide verla. Y entonces edificamos sobre opciones más cómodas. Más rápidas, más visibles, pero menos firmes. Y Jesús nos recuerda que solo la voluntad divina da frutos verdaderos. Frutos que permanecen. Frutos que no se derrumban con la primera tormenta. La sabiduría que se hace vida. Jesús llama sabio a quien escucha y pone en práctica su palabra. Porque para él la sabiduría no consiste en acumular conocimientos, sino en transformar la vida desde esos conocimientos. En dejar que la palabra se vuelva carne. Que la enseñanza se vuelva acción. Que la inspiración se vuelva decisión concreta. Y así la sabiduría se convierte en un estilo de vida donde cada gesto refleja la palabra. Donde cada paso está sostenido por un fundamento firme. Donde cada elección tiene sabor a evangelio. Y es entonces cuando el alma se vuelve fuerte. Sencilla y luminosa. Porque vive desde la verdad que ha acogido. Y no desde la ilusión pasajera del mundo. La seriedad de una fe auténtica. Cuando Jesús declara que no todo él que pronuncia su nombre entrará en el reino.
nos está mostrando una verdad que atraviesa el corazón mismo de la existencia espiritual. Y es que la fe no se sostiene en palabras, sino en un modo de vivir que nace desde dentro, desde la conciencia transformada, desde la decisión de permitir que la palabra toque lo más profundo del ser. Y en este llamado se revela que la verdadera espiritualidad no consiste en apariencias ni en formas exteriores, sino en la coherencia silenciosa que se refleja en cada acción, en cada elección, en cada movimiento interior que dejamos que el Evangelio inspire. La casa como símbolo del alma. Cuando Jesús habla de la casa edificada sobre roca o sobre arena, está hablando simbólicamente de la vida interior, de ese espacio donde habitan nuestras convicciones, nuestros miedos, nuestras esperanzas y nuestros deseos más íntimos. Y al presentarnos esta imagen nos invita a reconocer que nuestra alma también se construye, que se fortalece o se debilita, que puede levantarse con firmeza o derrumbarse ante las tormentas, dependiendo de aquello que elijamos como fundamento. La roca como obediencia viva. La roca en este pasaje no representa una idea abstracta, sino la obediencia viva, concreta, encarnada. Esa obediencia que no es sumisión ciega sino apertura de confianza, ese decir sí, que nace del amor y no del miedo. Y cuando Jesús nos invita a construir sobre la roca, nos está llamando a dejar que su palabra se traduzca en decisiones tangibles, en hábitos nuevos, en un corazón formado por la verdad y la humildad. Porque sólo así la vida alcanza la estabilidad que ninguna prueba puede destruir. La sabiduría del que escucha profundamente. El sabio del que Jesús habla es aquel que no solo oye su enseñanza desde los oídos, sino que la recibe desde el alma, la rumia, la deja entrar en su conciencia y permite que ella moldee sus pensamientos, sus decisiones y sus afectos. Porque escuchar profundamente significa dejar que la palabra haga su obra, que penetre en esos rincones del corazón donde a veces ni nosotros mismos queremos entrar. Y es desde este acto de apertura interior que comienza la verdadera transformación. El necio que se conforma con lo superficial. La necedad descrita por Jesús no es falta de inteligencia, sino la elección voluntaria de quedarse en la superficie, de escuchar la palabra sin permitirle calar, de adoptar un estilo de fe acomodado, sin exigencias, sin profundidad, sin compromiso. Y esta necedad es peligrosa porque se disfraza de espiritualidad aparente. Y aunque por un tiempo parece funcionar, la vida misma se encarga de mostrar cuán frágil y vulnerable es una existencia sin fundamento verdadero. El llamado a una fe que se encarna en lo cotidiano. Jesús nos invita a que la fe no sea un evento ni una emoción pasajera, sino una manera de vivir, que se exprese en la manera de hablar, de tratar a los demás, de tomar decisiones, de enfrentar conflictos, de superar pruebas, de sembrar paz. Porque cada acto cotidiano, por sencillo que parezca, es un ladrillo en la construcción de esa casa interior, que un día tendrá que soportar las tempestades. Y solo quien ha dejado que el Evangelio se haga carne en cada gesto puede permanecer firme en los momentos de oscuridad. El discernimiento como arma espiritual.
Construir sobre roca implica discernir. Aprender a distinguir entre lo que parece bueno y lo que realmente edifica. Entre lo que es emocional y lo que es verdadero. Entre lo que viene de Dios y lo que nace de nuestras inseguridades o deseos desordenados. Porque el discernimiento es la herramienta que nos ayuda a ver debajo de la superficie, a evaluar nuestras motivaciones, a elegir caminos que tal vez no sean fáciles, pero sí sólidos, caminos que conducen a una vida en plenitud. Esta reflexión nos conduce a reconocer que la roca es Cristo mismo. Es su palabra viva. Es su verdad que ilumina, fortalece y sostiene. Y cuando dejamos que Él sea la base de nuestra vida, entonces la casa del alma adquiere una firmeza que ninguna adversidad puede quebrar. Por el contrario, cuando edificamos sobre arena, sobre emociones pasajeras, sobre ideas sin profundidad, sobre prácticas sin compromiso, descubrimos tarde o temprano la fragilidad de una existencia sin raíz, sin dirección y sin verdadera estabilidad. Jesús nos invita a mirar nuestra construcción interior con sinceridad, sin miedo, sin autoengaños, permitiendo que cada tormenta sea ocasión de examinar nuestros cimientos y volver a edificar donde sea necesario. Nos recuerda que no estamos solos en esta obra, porque Él mismo se ofrece como arquitecto, como roca y como refugio, guiando cada paso, sosteniendo cada avance, fortaleciendo cada decisión. Esta conclusión se convierte así en un llamado profundo a vivir desde la autenticidad, desde el compromiso real, desde una fe que se demuestra en obras, desde una espiritualidad encarnada en lo cotidiano. Porque aquel que escucha y pone en práctica lo que Jesús enseña no solo construye una casa firme, sino que se convierte él mismo en un testimonio vivo de la fuerza del Evangelio. Que esta verdad quede grabada en el corazón. La tormenta no define tu ruina, sino el fundamento que escoges. Y si tu vida está edificada sobre la roca de Cristo, aun cuando soplen los vientos más duros, aun cuando las aguas golpeen con fuerza, aun cuando el mundo parezca tambalearse, tu casa interior permanecerá, firme, sólida y luminosa. Porque fue construida desde la obediencia, desde la fe profunda y desde el amor que no pasa. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.